En el año 1977, Frederick Holmes Atwater, después conocido como Skip y que se convertiría en un personaje principal de los hechos que vamos a narrar a continuación, llegó al Pentágono. Olvidados en el cajón del escritorio de un viejo despacho, se encontró con 3 documentos clasificados que hablaban de la visión remota y de la posibilidad de realizar misiones, de hacer espionaje con métodos poco convencionales, sin usar los 5 sentidos. Alguien en una sala con una serie de técnicas y sometido a un entrenamiento especial era capaz de ver a kilómetros de distancias, objetos, personas, lugares. Obsesionado con esta idea y no entendiendo del todo por qué no se seguía investigando en algo que aparentemente daba resultados, se puso manos a la obra, jugando a la baza de que, al margen de que funcionase o no, si el otro bloque, en este caso la Unión Soviética, estaba experimentando, estaba utilizando estas prácticas y realmente funcionaba, el gobierno estadounidense, en concreto el Pentágono y las agencias de inteligencia, tenían un punto débil importante por el que podía filtrarse información aún más relevante. Con esa premisa, en el año 1978 daba comienzo el proyecto Gondola Wise, un proyecto que duraría 18 años hasta el año 1995 y que iría pasando por varios nombres hasta convertirse en el Stargate. El proyecto, uno de los proyectos secretos más interesantes y más delirantes casi que inició, en este caso, las autoridades militares del gobierno estadounidense. Bajo ese paraguas se investigó el fenómeno de la visión remota. ¿Era posible obtener información por medios, como decíamos antes, poco convencionales, con el poder de la mente de un visionador? Pues esa es la pregunta que queremos responder esta semana. Ya os adelantamos que los resultados fueron significativos y que os vais a quedar sorprendidos con los datos que nos va a dar nuestro invitado. Comenzamos. ¿Os imagináis poder observar y ver con detalle algo alejado a kilómetros de distancia sin moveros del sitio en el que estáis ahora? Suena asombroso. Imposible, dirán algunos. Y sin embargo... Durante años, países como Rusia o Estados Unidos investigaron con ahínco este asunto, llegando a obtener resultados significativos que apuntan a que se trata de un fenómeno real, aunque muy alejado de lo que comúnmente se piensa. La necesidad de acceder a la información sin recurrir a los sentidos convencionales ha acompañado al ser humano desde sus inicios. Chamanes, profetas, oráculos. Sin embargo, será en el siglo XX cuando diferentes disciplinas se pongan manos a la obra y lleven estas capacidades al laboratorio, culminando en proyectos como el famoso Stargate. Su historia es asombrosa, plagada de personajes increíbles como Íñigo Swan o el agente 001. Pero sus resultados no se quedan atrás. ¿Queréis saber más? Pues si no estáis conduciendo o realizando actividades peligrosas, cerrad los ojos y veréis. Y como ya hemos adelantado en la introducción, esta semana en El Dragón Invisible hablamos de uno de esos temas clásicos que a todo el mundo más o menos les suena, pero del que no suelen tener todos los detalles, no suelen tener todos los datos y por tanto no suelen tener una opinión formada sobre un asunto que, ya os adelanto, os va a sorprender, o por lo menos es lo que me ha pasado a mí leyendo el libro de Enrique Ramos, La visión remota del espionaje psíquico a las implicaciones civiles, editado por Guante Blanco, que, como digo, pues era un tema del que había oído hablar, del que lógicamente pues conocía algunos experimentos, algunos detalles, pero pues leyendo este ensayo he descubierto unas perspectivas, unos datos y unos detalles sobre el tema que de verdad me han hecho apasionarme. Así que pues es un placer recibir en El Dragón Invisible, no entiendo cómo no lo habíamos hecho antes, a Enrique Ramos. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido al Dragón.
Hola Jesús, ¿qué tal? Como digo, en primer lugar, enhorabuena por este trabajo, por este ensayo, La visión remota, insistimos, editado por Guante Blanco, porque creo que es un trabajo accesible, ameno y que descubre un tema que a mí me había parecido hasta el momento demasiado complejo, demasiado farragoso. Pues lo hace de una manera sencilla, clara y, como digo, a mí personalmente me ha abierto los ojos a un tema fascinante que vamos a desgranar en los próximos minutos. Permítame, Enrique, además, presentarte, no lo he hecho y creo que es además un detalle importante para que los oyentes también se hagan a la idea de quién habla precisamente de este tema. Eres ingeniero superior de telecomunicaciones, sobre todo y principalmente en la actualidad, pues dedicas tu vida y tu trabajo a la investigación de los fenómenos de la conciencia. Eres facilitador en España de la Fundación Instituto Monroe, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a abordar en los próximos minutos, y miembro, por tanto, de su división profesional, con la que trabajas para el desarrollo y el entrenamiento de las capacidades psíquicas latentes en el ser humano. Has consagrado, bueno, pues los últimos años de tu vida a la exploración del concepto de realidad, precisamente pues con esos estados alterados de conciencia, los sueños lúcidos, las experiencias fuera del cuerpo. Y muy importante, desde una perspectiva racional, algo que creo que queda plasmado en el trabajo y que se va a comprobar en los próximos minutos. Como digo, tema apasionante el de la visión remota, ¿verdad? Muy apasionante. A mí me encanta, es un tema a la vez enigmático, a la vez es divertido y a la vez abre muchas posibilidades. Y te hace también, cuando profundizas en él, te hace romper muchos de los pilares que tienes, ¿no? La creencia el sistema de creencias que tenemos todos, que nos inoculados desde que somos pequeñitos, ¿no? Por la sociedad y por la educación, pues ese sistema de creencias empieza a caer cuando empiezas a comprobar que estas capacidades extrasensoriales existen y se han estudiado en laboratorio. Desde luego es asombroso y sobre todo lo vamos a ir viendo cuando tienes acceso, como tú muestras en el libro, a resultados muy positivos. Pero no adelantemos acontecimientos. Quizá haya oyentes del Dragón en estos momentos que más o menos les suene remotamente esto de la visión remota, se hagan una idea, o algunos que ni siquiera pues sepan muy bien de qué estamos hablando. Antes de comenzar a desgranar el fenómeno y la historia de su investigación, sus resultados, etcétera, etcétera, Enrique, ¿qué es la visión remota? ¿Qué entendemos o qué entendéis, sobre todo los que conocéis muy bien el fenómeno, por visión remota? Claro, esta es la clave de todo. Ten en cuenta que la gente, hay muchísima confusión porque de este tema hay muy poca información en castellano, tampoco hay demasiada en inglés o en otros idiomas, ¿no? Pero bueno, en castellano prácticamente no hay nada y hay muchísima confusión, ¿no? La visión remota es un término muy específico que se acuñó para dar sentido, para estudiar una capacidad extrasensorial que tienen los seres humanos, la capacidad de poder percibir objetos, escenas, eventos, poder describirlos, que están ocultos a los 5 sentidos físicos. Es decir, es la capacidad de descubrir información oculta, para decirlo más sencillo, ¿no? Pero se diferencia totalmente del concepto que tenemos de clarividencia o de evidencia, ¿no? Los clarividentes son todas aquellas personas que tienen pues, la capacidad de ver el futuro, la capacidad también de ver cosas ocultas, pero son personas independientes, personas que funcionan, se entrenan o bueno, tienen su capacidad innata, pero lo hacen todo totalmente solos. Sin embargo, la visión remota es el término para la clarividencia que se ha usado cuando los científicos la han estudiado y cuando organizaciones, como por ejemplo los ejércitos de las principales potencias, lo han utilizado y lo han aplicado para misiones reales, ¿no? Es decir, cuando la clarividencia se convierte en objeto de estudio científico y en aplicación práctica, se le llama visión remota, es decir, clarividencia controlada. Podríamos decir casi que cuando la clarividencia se pone un poco el traje de ciencia, ¿no? Pasa al laboratorio, como bien indicabas. Lo cierto es que el fenómeno, o más bien la necesidad un poco de acudir a este fenómeno de la visión remota, no es algo moderno, no es un fenómeno del siglo pasado o hace 2 siglos, sino que más bien es un deseo ancestral. Ahí tenemos figuras como la de los chamanes o los oráculos, los profetas, en fin, a lo largo de la historia y las diferentes sociedades y culturas, pues ha habido un poco la figura o la necesidad, como digo, de acceder a este deseo. Comentas además un caso muy concreto del siglo VI antes de Cristo, con el rey Creso, que sería, digamos, la primera vez que se usa visión remota, precisamente porque es la primera vez que, en cierto modo, se usa un protocolo. Eso es, a lo que diferencia, como he dicho antes, la visión remota de la clarividencia es el control. De alguna manera hay que tener un control, y eso sí, eso lo hablaremos más tarde,
al que llaman dentro de la jerga de la visión remota, llaman los protocolos. Hay que tener un control alrededor de la experiencia, de la sesión, para asegurar que no hay fraude, para asegurar que la respuesta, es decir, la información que sale de ahí es una información veraz y se puede utilizar. Y podemos encontrar un precedente, esto lo cuenta Russell Targ en uno de sus libros. Russell Targ es el principal científico que estudió la visión remota y que luego aplicó el ejército norteamericano. Bueno, pues cuenta esa anécdota que se puede considerar que es cierto, el primer intento de, quizás sin saber lo que estaban haciendo, de utilizar la capacidad sensorial del ser humano llamada visión remota para algo práctico, ¿no? El rey Creso quería consultar a los oráculos si debería actuar en contra, debería atacar a los persas que estaban justamente amenazando su reino, el reino de Lidia, y lo que pretendía era, bueno, que los oráculos le dieran un consejo para ver si esperaba, si atacaba ya, o etcétera, etcétera. Entonces, como no se fiaba, lo que hizo es, bueno, pues mandar a sus emisarios a un montón de oráculos de todo el mundo conocido, entre ellos el oráculo de Delfos, por ejemplo, en Grecia, que era uno de los más reconocidos, bueno, para que le dieran consejos de qué hacer en la guerra con los persas. Pero claro, para tener cierto control, como él sabía y sospechaba que algunos de sus oráculos eran farsas, eran estafas, lo que hizo es hacer una especie de pregunta de control. Ahí ese es el inicio de un protocolo, es un protocolo primitivo, ¿no? Y luego hablaremos de los protocolos, como digo. Bueno, pues lo que hizo es decir a los emisarios que dijeran a los responsables de los oráculos en distintos puntos donde habían viajado que esperasen un día concreto, cuando todos llegasen, se pusiesen de acuerdo y un día concreto del calendario preguntasen una pregunta previa, que no era la pregunta de los persas, sino una pregunta previa a todos esos oráculos, ¿no? La pregunta era qué estaba haciendo él ese mismo día, el rey Creso, en su palacio, y los oráculos tenían que descubrirlo, ¿no? Aquellos oráculos que descubrieran qué estaba haciendo en ese momento el rey Creso eran oráculos confiables, ¿no? Eran oráculos que funcionaban sin la pretensión de engañar a los usuarios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues hicieron esa pregunta de control y solo uno, que fue el oráculo de Delfos, contestó correctamente a la pregunta y bueno, le dijo la pitonisa del oráculo que el rey Creso estaba cocinando una tortuga en un caldero de bronce, que era exactamente lo que estaba haciendo el rey Creso. Entonces, a partir de ahí, el rey Creso ya fue a preguntar al oráculo de Delfos, como el elegido de todos ellos, la pregunta principal y la importante, que era lo de la guerra contra los persas, ¿no? Como bien decías, quizá ellos no fueron del todo conscientes de estar aplicando un protocolo a algo que siglos después pues daría de sí todo lo que vamos a comprobar en los próximos minutos, pero tenemos que irnos ya al siglo XIX, siglo XX aproximadamente, en el que nos encontramos. Bueno, sería muy largo de desgranar, y aquí los oyentes del Dragón saben que somos muy fans precisamente de esa época del espiritismo, de ese siglo de los espíritus a caballo entre el XIX y el XX, en el que precisamente pues comienza a realizarse una apertura precisamente pues a ideas más orientales, a la posibilidad de la vida después de la vida, más importante, la posibilidad también del contacto con esos espíritus, también la posibilidad pues a capacidades psíquicas hasta el momento desconocidas o no investigadas, y es ahí aproximadamente, como digo, en esa época, comienzos del siglo XX, en Rusia, sorprendentemente, donde comienza a desarrollarse y a manifestarse un interés científico por esta clase de fenómenos, ¿verdad? Claro, es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? La Unión Soviética, bueno, realmente Rusia y luego las repúblicas que se unieron a la Unión Soviética dieron un vuelco, ¿no?, en su ideología. Partieron de un siglo XIX más o menos con una idiosincrasia muy parecida a la que tiene el resto de los países europeos, y de repente pues se encontró con un régimen comunista que era materialista en el sentido estricto de la palabra, es decir, suprimió las religiones, todos los pensamientos esotéricos, ese tipo de cosas, y empezó a confiar, o sea, empezó a basarse en los principios de la ciencia. Eso era uno de los objetivos de la nueva sociedad que quería fundar Lenin. Claro, sustituyó una cosa por otra, sustituyó la superstición, la religión por la ciencia, y por eso lo tomaban en serio. Empezaron a investigar si estas capacidades de las que ya se venía hablando en el siglo XIX eran ciertas, y hubo personas independientes con el apoyo del gobierno
que empezaron a estudiarlo, como por ejemplo Kaczynski o Durov. Estos dos investigadores fueron pioneros en el estudio no solamente de la visión remota, sino telepatía y, por ejemplo, Durov estuvo experimentando con animales, telepatía entre humanos y animales, para ver si era posible comunicarse con ellos y darles órdenes mentales sin necesidad de otro tipo de acciones, ¿no? De movimientos o de las órdenes típicas que le puedes dar a un perro o a un gato, ¿no? Ujú. Entonces, ese momento, el primer cuarto del siglo XX, fue clave para todo el estudio que vino posteriormente. Un estudio posteriormente que vino en Occidente, en Estados Unidos, especialmente, pero que tardó como 40 años en cuajar, ¿no? Ujú. Justamente por la diferencia de ideología, ¿no? Que había entre las dos potencias. Claro, lo explicas muy bien en el libro, ¿no? Precisamente, pues Estados Unidos con un interés científico más centrado en lo comercial, en lo económico, en lo práctico, podríamos decir, y en este caso Rusia, ¿no? Pues que abogaba o casi que se esfuerza un poco con esta clase de investigaciones a mantenerlas, pues por demostrar un interés más puro, podríamos decir, o más orientado a la realización humana y del conocimiento. Eso es, justamente lo has escrito perfectamente, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos ambos eran potencias materialistas, pero la Unión Soviética era materialista en sentido filosófico, no, y Estados Unidos era en el sentido económico, ¿no? Estaba más preocupado por el curso de la economía, tanto a nivel estatal como a nivel personal de cada uno de los ciudadanos, y la Unión Soviética no. La Unión Soviética se veía todo, la sociedad se veía como una colectividad, y la ciencia era la herramienta para que esa colectividad progresase. Entonces, en aquella época, una de las cosas que se estaban descubriendo eran los campos electromagnéticos, ¿no? La electricidad, todo ese tipo de cosas, estaba todavía en pañales, y se pensaba que todos estos fenómenos de la conciencia estaban muy relacionados con algún tipo de campo que no sabía muy bien definir, pero que pensaba que tenía relación con el electromagnetismo. Por eso utilizaban incluso aparatos. Bueno, tenemos el caso luego ya en Occidente de Tesla, ¿no? Pero es una cosa parecida. Era la pura curiosidad científica la que les movió a estas personas, a estos investigadores soviéticos, a buscar soluciones y a buscar razones para las capacidades sensoriales del ser humano. Uh-huh. Y han sido, desde luego, clave para los estudios posteriores. Y en cierto modo, como ya adelantabas, también pues a comienzos del siglo XX, allá por 1920, en la década de 1920, Estados Unidos, casi por una especie de reticencia, ¿no?, a las investigaciones realizadas en el otro bloque, comienza también a tontear, podríamos decir, comienza también a pues experimentar con esta clase de fenómenos, con la visión remota, la telepatía, etcétera, etcétera. Claro, ya había información de inteligencia la Unión Soviética y países del entorno, como Checoslovaquia, por ejemplo, China, estaban ya investigando hacía años, décadas, este tipo de capacidades. Entonces, Estados Unidos empezó a preocuparse, no demasiado, pero sí que la CIA empezó a buscar a científicos en Inglaterra, también en su propio país, en Estados Unidos, que le pudiesen dar una confirmación de que los soviéticos estaban trabajando con algo real, ¿no? Y como parecía, las sospechas decían que sí, que los soviéticos estaban obteniendo resultados, incluso que estaban trabajando con lamas tibetanos y con personas que tenían capacidades innatas, pues decidieron también iniciar sus propios programas en Estados Unidos. Además, en paralelo, investigadores independientes como el famoso Zener y Ryan, que son los que crearon las cartas Zener, también empezaron a hacer experimentos de telepatía en Estados Unidos, todo esto independientemente de lo que hacía el gobierno, ¿no? Es decir, empezó una pequeña explosión de curiosidad en Estados Unidos a partir de los años 50, que cuajó un poco en el famoso programa MK-Ultra de la CIA, que tuvo unos resultados bastante desastrosos, porque bueno, era un programa de control mental, no era un programa de capacidades extrasensoriales, sino más bien era un programa para descubrir o inventar métodos nuevos para controlar la mente desde personas anónimas, colectividades o a mandatarios de otros países, presidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto incluyó torturas, violaciones, asesinatos, y cuando saltó a la luz, cuando empezó a saltar a la luz estos trapos sucios, pues tuvo que ser cerrado, ¿no? Pero bueno, era ya un síntoma de que los Estados Unidos estaba despertando a todo esto, de que la competencia, el enemigo, que era la Unión Soviética, les había comido el terreno, pero es que les llevaba décadas de ventaja y realmente se asustaron. Y esto lo condujo finalmente a la emisión, a la creación, a la redacción de un informe de inteligencia de la CIA, en el que informaba al gobierno
de que la Unión Soviética estaba utilizando una capacidad a la que llamaron visión remota para obtener información de inteligencia. Y eso les preocupó muchísimo, porque dijeron, si esto es verdad, Claro. Estados Unidos tiene un agujero de seguridad, porque tenemos un estupendo sistema de espionaje tradicional, pero hay aquí un camino, un túnel que no conocíamos, por el que se nos puede estar escapando un montón de información pues, muy sensible. Y mencionabas antes, muy rápidamente, porque vamos a avanzar en este proceso histórico, pero mencionabas precisamente a Rhine, el padre de la parapsicología moderna, Joseph B. Rhine, a Zener, ¿no? Los creadores de esas cartas. Y yo también mencionaba, casi por error, porque me gustaría que marcases la diferencia, metía en el mismo saco telepatía y visión remota. Y para el gran público hay que hacer un matiz, ¿no? Porque no es el mismo fenómeno. Exactamente. En aquellos momentos estaba estudiando todo y todo estaba metido en el mismo saco. La precognición, la telepatía, todo era muy confuso, ¿no? Rhine y Zener, especialmente lo que estudiaron era la telepatía, o sea, inventaron estas cartas Zener, que como sabe todo el mundo son 5 cartas que tienen 5 símbolos, en la que bueno, se coge al azar una de las cartas, una persona hace de emisor, por ejemplo, es un cuadrado, un triángulo, etcétera, etcétera. Hace de emisor e intenta que la otra persona, sin ver la carta, bueno, reciba la información del que ha elegido, ha seleccionado el naipe. Bueno, pues esto es pura telepatía, es decir, es transmisión del pensamiento. Sin embargo, la visión remota no tiene nada que ver. Aunque es acopio de información, la visión remota no requiere cogerte la información de la mente de una segunda persona, sino que la información, por lo que estudiaron los científicos que se movieron en estos ambientes, la información está en todos los sitios. No sabemos exactamente cómo, o sea, a qué nivel y cómo puede explicarlo la ciencia, pero desde luego está en todos los sitios, es decir, no está en la mente de una persona en concreto. Es decir, la telepatía requiere un emisor y un receptor, y la visión remota solo requiere un receptor. De hecho, la información está en el aire, por decirlo de alguna manera. De hecho, como veremos en los próximos minutos, en muchos de los experimentos se prefería que ni siquiera, lógicamente, el visionador ni el entrenador tuvieran la información que tenían que recibir para evitar que pudiese deberse, entre otras cosas, a la telepatía. Es decir, que el entrenador estuviese transmitiendo mentalmente esa información, entre otras cosas. Eso es, hablábamos ya, nos metíamos pues a mediados del siglo XX con la CIA de por medio. Y ahí hay un famoso proyecto que ha dado mucho que hablar y del que todavía a día de hoy pues surgen ciertas dudas, que es el famoso proyecto Nautilus, desarrollado en el año 1958, precisamente un poco con la intención de empezar a comprobar estos fenómenos de visión remota. Algo que comentabas además antes, y es también muy interesante, es que uno de los motivos que azuzan un poco a crear el proyecto es, bueno, no sabemos si esto existe o no existe, pero si el otro bloque, si el enemigo lo está desarrollando y realmente funciona, como decías, tenemos un agujero en el sistema. Pero te preguntaba por el proyecto Nautilus. Cuéntanos un poco. Sí, es que, ¿sabes lo que ocurre? Que es que en aquellos tiempos había una enorme división entre las personas del ejército, entre los políticos, había mucho miedo al ridículo y no todo el mundo se prestaba a participar en este tipo de cosas porque podía perjudicar su carrera, ¿no? Este proyecto del que me hablas fue más bien un experimento, más que un propio proyecto. Pues consistió en transmitir entre continentes, desde un barco, una serie de información, un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Más telepatía que visión remota, ¿no? Con un receptor y un emisor, ¿no? En este caso, como digo, fue muy polémico porque no se siguieron los patrones mínimos que exige la investigación de la visión remota. Por ejemplo, los protocolos de los que hablábamos antes no habían doble cegado, etcétera, etcétera. Y hubo mucha polémica, pero aunque los resultados fueron muy buenos y hubo un ratio muy alto de éxito de transmisión de esta información entre estas dos personas, una que estaba en tierra y otra que estaba en un barco, aunque fue un éxito, como no se había seguido un protocolo, casi que se desechó, ¿no? Porque no se podía asegurar que no había habido algún tipo de fraude por parte de alguno de los elementos, ¿no? De alguna de las personas que hayan participado en él, ¿no? Pero bueno, sí sentó un precedente y sí que movió un poco
las conciencias de los políticos y de los militares que estaban ya preocupados por esto. Hay que tener en cuenta que los programas militares de visión remota que se crearon posteriormente fueron fruto no de las ganas de utilizar esta capacidad extrasensorial para espiar al enemigo, sino era justamente lo que has dicho tú, era por miedo. Es decir, ellos no tenían ninguna intención de estudiar este tipo de cosas, pero si la Unión Soviética lo estaba haciendo, vamos a crear un programa, no para espiar a la Unión Soviética, sino vamos a crear un programa para entrenar nosotros a personas anónimas. Si somos capaces de entrenar a personas que no tienen esa capacidad y la desarrollan, quiere decir que la Unión Soviética en su propio territorio ha hecho lo mismo. Ahora, si nosotros lo intentamos por todos los medios y no lo logramos, quiere decir que ellos tampoco lo han conseguido, con lo cual esto es un bulo y la Unión Soviética, bueno, pues ha plantado una cortina de humo justamente para despistarnos, ¿no? Y ese es el objetivo, el motivo principal de la creación de los programas militares en los Estados Unidos, el miedo. Vive el misterio de forma diferente. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Y llegamos ya a un proyecto muy concreto, ya sí relacionado directamente y exclusivamente con la visión remota, y es el proyecto Scan8, con Russell Targ y Hal Puthoff a la cabeza. Y aquí, como digo, ya nos metemos de lleno precisamente en lo que es la reclutación de agentes, el entrenamiento, y un proyecto, insisto, pues exclusivamente dedicado a la visión remota, que duraría, ahí es nada, y si no recuerdo mal, ahora me corriges, 18 años, por algo sería, lo vamos a ir comprobando. Cuéntanos un poco de los orígenes precisamente de Scan8. Bueno, Scan8 es el programa que creó la CIA después del escándalo de MKUltra. Como digo, con sus espías tradicionales descubrieron que la Unión Soviética estaba haciendo experimentos, ¿no?, con esta capacidad, y que lo que le plantearon a dos científicos, a Hal Puthoff y a Russell Targ, que ya estaban por su cuenta, estaban investigando la visión remota en el laboratorio, les propusieron crear un programa gubernamental, ¿no?, junto con la CIA. Bueno, ellos accedieron porque eso significaba financiación para sus experimentos, que estaban siendo un poco caseros, y comenzó un programa que luego se llamó Scan8. ¿Con qué contaban estos dos científicos? Pues contaban ya con un par de personas que habían encontrado que tenían ya la capacidad de la visión remota sin haberse entrenado. El famoso Ingo Swann, que se considera el mejor psíquico que ha tenido nunca en la historia, el mejor visionador remoto a nivel civil, y Pat Price, que era un policía que también tenía esta capacidad y que además sus compañeros de comisaría lo conocían perfectamente porque utilizaba su visión remota para detener a delincuentes, ¿no?, cuando se escapaban o cuando estaban escondidos, etcétera, ¿no? Bueno, pues empezó este programa de la CIA, en la que la CIA lo que hacía simplemente era retar a los científicos y a estos dos visionadores remotos a que descubrieran cosas que no se podían saber porque eran cuestiones de inteligencia. Pues yo qué sé, en una ocasión, por ejemplo, les pidieron que describieran un lugar en concreto donde había una base de la CIA secreta, junto con otros edificios también que pertenecían al ejército, ¿no? Y en Watson y Pat Price hicieron las sesiones de visión remota y describieron perfectamente esos elementos, esos edificios que eran, como digo, puramente secretos, incluso algunos que no habían sido tenidos en cuenta por la CIA, que eran, como digo, militares. Entonces ahí el ejército también empezó a asustarse, ¿no?, porque habían dos personas anónimas, civiles, habían descubierto un emplazamiento secreto del ejército y de la CIA, ¿no? Bueno, pues ahí ese tipo de retos se los ponían continuamente y su intención era demostrar, como digo, que lo que estaba haciendo la Unión Soviética era posible, ¿no? Y se dieron cuenta que era posible, ¿no? Incluso retaron a estas dos personas a que no solamente a que consiguieran información de inteligencia, sino que también influyeran sobre dispositivos electrónicos, ¿no?, como una vez que le instaron a Ingwason a que influyera sobre un magnetómetro que estaba bajo tierra en la Universidad de California, en Stanford, la Universidad de Stanford, y bueno, Ingwason logró a distancia variar los parámetros magnéticos de ese magnetómetro, ¿no? Esto, claro, pues asustó muchísimo a los estamentos militares, y tenemos que tener en cuenta que esos magnetómetros se utilizaban
ya en las primeras naves que estaban, naves espaciales que estaba la NASA, que estaba construyendo, ¿no? Y era, bueno, si una persona con su capacidad mental es capaz de no solamente de conseguir información secreta, sino también modificar parámetros electrónicos, bueno, pues si está aquí en Estados Unidos, ¿quién no dice que haya uno similar o varios similares en la Unión Soviética? Entonces crearon el programa Scan8, que era un programa de entrenamiento realmente, o sea, de momento no estaban espiando a nadie. Era un programa para entrenar, bueno, para demostrar, hacer muchas sesiones y de manera estadística ver si todos los aciertos que estaban consiguiendo Ingo Swann y Pat Price pues superaban los parámetros mínimos que dice la ciencia que, bueno, a partir de eso ya no es azar, sino que hay una capacidad extrasensorial. Y fue muy exitoso, muy exitoso. Como digo, se enteró el ejército y se interesó, y es cuando empezó la preocupación que desembocó en la creación del famoso programa Stargate. Y antes de continuar avanzando en este programa, nos gustaría detenernos un poco precisamente en las figuras de los visionadores estrellas, ¿no? Que eran Ingo Swann y Pat Price, como ya has comentado. Lo cierto es que, aunque luego principalmente Ingo Swann derivaría y cambiaría un tanto de opinión, modificando un poco los objetivos de la propia investigación, lo veremos enseguida, lo cierto es que, como decías, los resultados con estos dos visionadores eran asombrosos, superaban en la teoría y en la práctica la estadística y la casualidad. Sí, de hecho, bueno, Russell Targ siempre ha dicho que, porque sigue vivo, los dos, Russell Targ y Hal Purov siguen vivos, son muy mayores, pero sigue diciendo que la pena es que Pat Price, por ejemplo, el policía, murió muy joven, murió con 54 años, creo, muy jovencito. Y no sabemos lo que hubiera llegado a ser, ¿no? Si ya con esa edad tenía esas capacidades, si hubiera sido apoyado, como está siendo apoyado en el programa Scan8 por científicos y con un entrenamiento racional, etcétera, etcétera, pues ¿dónde hubiera podido llegar, no? Era realmente una persona con una mente privilegiada, ¿no? Pero Ingo Swann también. Ingo Swann era un pintor que era de Nueva York y era bastante ya conocido porque hacía pinturas muy psicodélicas. Tenemos que tener en cuenta que estábamos hablando de la época de los hippies, de la prueba de drogas, de que la gente probaba con LSD, este tipo de cosas. Y él estaba muy metido en todo ese ambiente psicodélico, ¿no? Él no utilizaba drogas para sus capacidades, para demostrar sus capacidades sensoriales, pero me refiero que estaba metido en ese ambiente, ¿no? Sí. Y era también, pues, una persona con una mente privilegiada. Era capaz de ver cosas no solamente del presente, sino del futuro, ¿no? A veces el futuro cercano, pero a veces el futuro lejano, ¿no? También del pasado. O sea, hicieron multitud de experimentos con ellos dos y con una tercera persona que bueno, entró posteriormente, que se llama Hela Hamid, que era una fotógrafa que tampoco tenía, si a priori, ninguna relación con este mundo, y sin embargo demostró que tenía también unas capacidades brutales, ¿no? Capaz incluso esta Hela Hamid de ver el futuro inmediato y de hacer casi replantear el término a visión remota precognitiva, un fenómeno bastante curioso. Sí, también se plantearon, claro, si estamos hablando de alguna capacidad que tiene la consciencia, y por lo que parece ser la consciencia, o por lo que creen no solamente algunos científicos valientes, ¿no?, que estudian esos temas, sino también todas las religiones antiguas y las filosofías más importantes, si la consciencia es algo no local, es decir, es algo que no depende ni del tiempo ni del espacio, sino que el tiempo y el espacio es algo que nos imponemos nosotros aquí en esta realidad física, pues ¿por qué no se puede conseguir información del futuro o del pasado, no solamente del presente, ¿no? E hicieron experimentos, especialmente con Hela Hamid, sobre el futuro, sobre lo que llamamos una visión remota precognitiva, que realmente es precognición controlada en laboratorio y con resultados espectaculares. Estamos hablando de que era capaz, ella, pero también los otros lo probaron, con Ingo Swann y bueno, otros hicieron lo mismo, pero ella fue la primera que lo demostró en el laboratorio, que era capaz de descubrir qué había dentro de un sobre, que el lugar geográfico, describir lo que había dentro de un sobre, una fotografía o si eran coordenadas por coordenadas de un punto geográfico, pero antes de que se eligiera el sobre. Es decir, no es que eligieran entre un pool de sobres, entre un conjunto de no sé cuántas imágenes, eligieran una y luego ella lo adivinara, que eso ya me parece espectacular, sino que es que antes de que se eligiera el sobre, lo hacía yo. Mira, yo en el libro muestro todo lo que sé, bueno, todo lo que sé no, porque justamente la dificultad de este libro es que he tenido que condensar en 30.000 palabras, claro. Es lo que imponía la editorial, porque es una colección
preciosa Sí. de varios libros, de varios temas, y este es uno de ellos, pero claro, tiene un formato específico y tiene que tener 30.000 palabras, ¿no? Pues la dificultad ha sido condensar todo lo que tengo en la cabeza en 30.000 palabras para que, bueno, porque sea accesible y con un Claro. lenguaje que todo el mundo pueda entender. Pero yo también tengo la visión de la práctica, evidentemente. Soy practicante, pertenezco a un instituto norteamericano que trabaja con una tecnología que facilita esos estados de conciencia y llevo 25 años practicando ese tipo de cosas y yo tengo resultados espectaculares en visión remota, yo personalmente, espectaculares, que yo me sorprendo a mí mismo, pero es verdad que últimamente estoy tratando de investigar esta parte, ¿no? La parte de precognición, y es muy difícil, ¿eh? O sea, así como tengo muy buenos resultados en ver que hay algo presente, algo que está escondido pero presente, cuando intento emular todo lo que hacía Hela Hamid, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Claro. Estamos hablando de descubrir algo antes de que ese algo sea decidido. Claro, lo estamos contando, pues, entre comillas, ¿no? A la ligera, accesible al gran público. En el libro se cuenta de manera muy amena, pero lo que dices, la dificultad, la complejidad detrás de estos fenómenos, que en el libro apenas tienes que retazar en unas cuantas palabras, hacer un retazo, y aquí, pues igual, pero detrás de eso hay una complejidad enorme. Alguien, para que el gran público también se sitúe, y a modo anecdótico, muy rápido, Enrique, uno de los primeros participantes en ese grupo de visionadores era Uri Geller, ¿no? Que estuvo apenas un año en el proyecto. Y de hecho decían que era de los que peores resultados arrojaba. Sí, no era el mejor. Es uno de los más famosos porque justamente cuando se fue del proyecto, bueno, pues empezó una especie de gira circense por televisiones y programas de todo el mundo. Y para demostrar las capacidades que tenía, empezó con visión remota, pero luego derivó a los famosos tenedores y cucharas, ¿no? Que él doblaba supuestamente con la mente. Ha sido acusado de farsante, de estafador, de ilusionista, ¿no? Que realmente lo que estaba haciendo, pues, el hecho de doblar cucharas y tal, era un truco, ¿no? Porque hay magos actuales que hacen eso mismo y no tienen ningún tipo de capacidad mental, ¿no? Él mismo creo que cavó su propia tumba, ¿no? Haciendo este tipo de cosas, ¿no? Yéndose por los programas de televisión porque eso es banalizar, ¿no? Banalizar Claro. algo que estaba siendo estudiado de manera muy seria por científicos y que estaba siendo utilizado tanto por la policía como la CIA como el ejército, ¿no? Y Uri Geller, como digo, no era de los mejores y por eso se fue, ¿no? Se quedó los mejores, ¿no? Los que tenían las capacidades más importantes, ¿no? Es un tema bastante serio. A mí muchas veces cuando estoy en los entrenamientos o incluso en los congresos a los que voy a hablar ese tipo de cosas, más de una vez me han pedido, bueno, ¿por qué no les lo demuestras, ¿no? ¿Por qué no haces unas sesiones así y te ponemos una nota? Claro. Claro, y es que ese es un error. Es decir, esto no es un circo, esto no es... Si se hace bien. Claro. Controlado, con personas, vamos a hacerlo estadísticamente, vamos a analizarlo, tal. No se puede banalizar porque si abres el melón te conviertes justamente en eso, en Uri Geller, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. Hay que tomárselo de otra manera. Totalmente de acuerdo con esa visión. Por cierto, ya lo comentabas, ¿no? Has hecho el matiz tú y es importante. En el libro, lógicamente, hay que adaptarse a 30.000 palabras. Sabemos de sobra que tu experiencia y tu conocimiento sobre el tema es amplísimo y muchísimo mayor. Pero, por terminar con el tema de Ingo Swann y Pat Price, en este caso, una de las críticas o uno de los argumentos que los escépticos han comentado era su vinculación o su interés por la cienciología, algo que no sé si ni siquiera tendría después repercusión en esa deriva que en este caso adopta Ingo Swann en los últimos años. No sé si tiene relevancia este interés o los investigadores le dieron importancia, ¿no? No, realmente en el programa de Stargate eso no tuvo la mayor importancia. Lo que ocurre es que Ingo Swann era una persona muy personalista. Él era de la idea de que existía una forma universal de enseñar a cualquier persona a desarrollar la capacidad de visión remota, ¿no? Cuando los científicos que estaban a su alrededor, Russell Tuck y Hal Purov, pensaban casi lo contrario, ¿no? Que casi había que encontrar un método, una técnica, o había que personalizar los métodos para cada uno de los sujetos que iban a desarrollar la capacidad, ¿no? Entonces, Ingo Swann, en esa idea fija que tenía en la cabeza de que podía encontrar como la piedra filosofal, ¿no? El método universal, pues al final acabó una deriva muy personalista y cayó en muchos errores
a la hora de enseñar a otros cómo desarrollar la visión remota. De hecho, según avanzó el proyecto Stargate, él, que era uno de los entrenadores de los militares, empezó a darse cuenta que justamente los que estaban teniendo mejores resultados en visión remota eran aquellos que no eran entrenados por Ingoson, sino por otros entrenadores, ¿no? Su método parece que cada vez se demostraba más que estaba fallando. La pena, la tristeza es que la mayoría de los visionarios remotos que actualmente están trabajando para empresas o lo que sea, vienen de la parte de Ingoson, ¿no? Que son los que teóricamente tenían menos capacidad o, que tenían menos aciertos, ¿no? Y sin embargo, los que tuvieron más aciertos son los que estaban prácticamente retirados, ¿no? O han muerto. Así que sí, Ingoson fue una persona, lo de la cienciología no influyó absolutamente para nada, sí que tenía ideas muy particulares. Ten en cuenta que es un civil que se prestó a hacer este tipo de experimentos, este tipo de investigaciones. Nada que ver con, por ejemplo, con Joe McMoneagle, que era el otro visionador remoto más importante que tenía la historia, que era militar y que no le movía intereses personales, sino que le movía pues su deber patriótico, porque estaba dentro de una institución como el ejército, ¿no? Entonces él sí que se adscribía y se ajustaba a todo lo que le decían los científicos, y justamente actualmente se puede considerar el mayor experto que existe actualmente en visión remota, y que está dando todavía clases en el Instituto Monroe, donde yo trabajo, clases de visión remota. Un personaje fascinante, Joe McMoneagle, el agente 001. Si te parece, Enrique, vamos a hacer una breve pausa y continuamos enseguida, precisamente analizando con más detalle el proyecto Stargate en sí y la figura precisamente de estos agentes que tan buenos resultados aportaron. Continuamos enseguida aquí, en El Dragón Invisible. Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión, esta semana, analizando un fenómeno fascinante con una historia tremenda como es el de la visión remota. Lo estamos haciendo con Enrique Ramos, autor del libro La visión remota, del espionaje psíquico a las aplicaciones civiles, editado por Guante Blanco dentro de la magnífica colección El Círculo del Misterio. Y antes de esta pausa, hacías mención, Enrique, a un personaje tremendo. Llega a finales de los años 70, en el año 78 concretamente, se inicia el proyecto Gondola Wise, que acabaría convirtiéndose por la deriva de nombres en lo que es conocido como Stargate, y durante 18 años, ahí es nada, y eso es un detalle yo creo que muy importante, se desarrollan toda clase de experimentos, toda clase de incluso podríamos decir misiones, ¿no? Porque los propios agentes proporcionaban información que no podía o que no se había conseguido por otra vía. Y ahí es precisamente donde coge mucha fuerza ese personaje que ya mencionabas, Joe McMoneagle, el agente 001. Cuéntanos un poco ya precisamente, sé que es difícil, ¿no? Pero en el libro lo has conseguido resumir lo que fue el proyecto Stargate, que realmente comenzó a tener unas horas un poco más bajas al final ya de su carrera, al final, a mediados de los 90, pero durante esos 18 años, desde luego los resultados y los detalles que aportó fueron tremendos. Sí, es un programa que, desde luego, desde el punto de vista de todos los implicados, fue muy exitoso. Como dices, empezó el año 78, un poco a caballo del programa Scanate de la CIA y de los científicos del SRI, del Instituto de Investigaciones de Stanford. Y bueno, el ejército, como digo, se interesó por estos temas y mandó a un militar que se llamaba Skip Atwater, que es la persona con la que más confianza tengo yo dentro de los protagonistas del programa Stargate, es amigo mío. Y este sargento, bueno, fue enviado al Pentágono justamente para investigar si ya había alguien en el ejército que estuviera estudiando la visión remota, porque decían, no me puedo creer, decían algunos de los estamentos militares, no podemos creer que esto se está haciendo en la Unión Soviética, que lo está haciendo la CIA, y nosotros en el ejército no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, Skip fue allí, fue al Pentágono, y fue cuando encontró en el Pentágono estos dos informes que había escrito la CIA, en el que describía justamente todo lo que estaba haciendo la Unión Soviética, la República Checa y todo esto, ¿no? Bueno, Checoslovaquia en aquella época. Bueno, pues con estos informes se lo presentó a sus superiores, y asustados un poco por, como decimos, por este agujero de seguridad, decidieron montar el programa Stargate, ¿no? Que no se llamó así, nada más que al final, en los últimos años, tuvo varios nombres,
e hicieron un responsable o director, podemos llamar, dentro del ejército, a Skip Atwater. Ahí empezó pues, la búsqueda, junto con el SRI, la búsqueda de candidatos dentro del ejército para ser entrenados por Ingoson y por Pat Price, ¿no? Por los visionarios remotos civiles. Tenemos que tener en cuenta que los científicos tienen que partir de algo, es decir, no puedes coger personas al azar y tienes que partir de alguien que ya tenga esa capacidad para que entrene a otros, ¿no? Claro. Pues aprovecharon que tenían a estas dos personas con esas capacidades tan potentes y, bueno, pues empezaron a buscar candidatos. Entre otros candidatos, uno era John McMonagle. Estaba en el ejército, él ya había tenido algún tipo de experiencia de este estilo, pero aún no fue seleccionado por esto porque no lo sabía nadie. Él había tenido una experiencia cercana a la muerte y varias experiencias fuera del cuerpo, y él ya, bueno, aunque no lo había contado porque le da vergüenza, tenemos en cuenta que era un militar, estamos hablando de los años 70, 80, momentos en los que no se hablaba de estos asuntos porque te podían considerar un loco, ¿no? Y menos en el ejército. Bueno, pues él no había contado nada y aún así, casualmente, fue seleccionado por su perfil personal para entrar dentro del programa de entrenamiento de visión remota. El programa, como dices, se desarrolló durante casi 18 años, hasta el año 95, y hicieron más de 1.000 sesiones de sesiones reales, ¿no? De visión remota, muchísimas de entrenamiento y muchísimas misiones, operaciones que eran de inteligencia, ¿no? Con muchísimo éxito, con un porcentaje, es muy difícil medirlo porque había bastantes visionadores y unos eran muy buenos y otros eran muy malos, pero podríamos decir que los buenos visionarios remotos tenían hasta un 80% de aciertos, ¿no? Y se considera que aproximadamente un 40% de todo lo que descubrieron no se pudo haber descubierto por métodos tradicionales. Ostras. Con lo cual, sí, casi la mitad de la información fue única, la única fuente de información fue la de los visionarios remotos, quiere decir que fue de una enorme ayuda para misiones reales, ¿no? De inteligencia, ¿no? Claro. Además, también tenemos que saber y tenemos que tener en cuenta que este programa fue financiado por el Estado y se renovaba año a año y se prolongó de 18. Es decir, nunca hubieran mantenido un programa ruinoso, un programa que no diese resultados 18 años gastándose millones de dólares. De hecho, estaba muy supervisado, concretamente por 3 comités, el de política de supervisión del Pentágono, que se centraba pues principalmente en que los objetivos del Pentágono con el desarrollo de esos programas, digamos, se viesen cumplidos, el comité para la supervisión científica, que aseguraba que los datos pues expuestos o dados precisamente por los experimentos y las investigaciones llevadas a cabo, efectivamente tenían un peso científico, algo que no se pudo ni siquiera tumbar, podríamos decir, en el informe final con el que se clausura el proyecto, que ahora veremos. Y un comité, curiosamente, a mí me ha llamado mucho la atención, un comité de ética, claro, un poco asustados, ¿no?, por los malos resultados, sobre todo mediáticos y lógicos, del MK Ultra, en el que incluso tenían a un monje budista, comentas en el libro, algo bastante llamativo. Sí, esto justamente lo has descrito perfectamente. Este comité surgió porque el programa de MK Ultra terminó en un enorme escándalo, porque ten en cuenta que hubo asesinatos, hubo torturas, hubo de todo y salió a la luz. Entonces lo que no quería el ejército es verse relacionado con este programa, en el que trataban a las personas que eran objeto de los experimentos como si fuesen animales. Entonces se creó este comité, entre ellos con un lama, por ejemplo, un monje tibetano, y con otras personas, filósofos, etcétera, que lo que velaban era porque fueran bien tratados, es decir, que los sujetos de los experimentos, los visionadores remotos, tuviesen un trato ético, humano. Porque, Enrique, ¿cuáles podían llegar a ser los peligros, digamos, físicos y también psicológicos de un visionador remoto? Bueno, pues como todo, incluso las personas que practican, por ejemplo, los sueños lúcidos, la experiencia extracorporal, todo ese tipo de cosas, necesitas que la persona que lo practique sea una persona equilibrada, emocionalmente equilibrada. ¿Por qué? Porque abres puertas de la mente que no sabes muy bien qué efectos va a desencadenar. Pierdes mucho cuando practicas visión remota, ese tipo de cosas, pierdes momentáneamente, pierdes un poco el sentido de la realidad física, porque estamos acostumbrados a movernos solamente en esta realidad tangible y cuando
practicas estas cosas te das cuenta de que existen otras realidades que no son físicas, pero que también están ahí. Claro. Entonces, si tú no eres una persona equilibrada, tienes unas ideas, no iba a decir claras, sino unas ideas flexibles, una mente flexible, una mente adaptable, una mente preparada para la autocrítica, es posible que te genere algún tipo de desequilibrio mental. De hecho, mencionabas los sueños lúcidos y ahí se maneja algo que también has investigado y entiendo que he experimentado, y ahí se maneja, creo, el concepto de doble despertar, ¿no? El despertar dentro del sueño, casi como en la película Origen, y la sensación de no haber salido de ese sueño dentro del sueño y, bueno, durante unos minutos perder, como decías, esa noción casi de la realidad, podríamos decir. Sí, eso además afectó bastante a algunos de los visionadores remotos. El tema de los sueños lúcidos es mi gran pasión también. Llevo 25 años dedicada a ella, a la práctica y a la investigación y al entrenamiento a otras personas. Me apasiona porque esto sí que es un cambio absoluto de realidad. Tienes que pensar que la visión remota solamente es encontrar información que está oculta por la pantalla de tu mente, ¿no? Es decir, tú en la pantalla de tu mente sabes o ves cosas que no podrías ver con los ojos físicos. Sin embargo, el sueño lúcido es un cambio radical de realidad. Es decir, tú estás en tu cama y segundos después, minutos después, apareces en un escenario completamente distinto, pero de una manera física, no un sueño. Un sueño lúcido ya no es un sueño, es una realidad física. Es igual que estar, como estamos ahora mismo, despiertos, pero estás en otro sitio. Esto produce efectos mucho más potentes en la persona que lo practica que la propia visión remota, porque te das cuenta que la realidad física no es la única en la que nos podemos mover. Y existe un efecto que le pasa a todo el mundo, incluso cuando eres muy experto. Yo llevo 25 años y me sigue pasando, que es el famoso falso despertar, ¿no? Que es regresar de un sueño lúcido, un sueño en el que tú eres consciente de que estás soñando y puedes controlar o puedes más o menos manejar esa realidad y moverte por ella, pero cuando das la orden de regresar, crees que has regresado a la realidad física, a la realidad de vigilia, continúas con tu vida normal, como si no pasara nada, y al cabo de los minutos o a veces de las horas, o incluso teóricamente o potencialmente al cabo de los días, te das cuenta que sigues dentro del sueño lúcido. Ostras. Y no has regresado. Y eso, claro, yo probablemente, eso lo he contado muchas veces, a mí me parece de las experiencias más brutales que puede tener una persona. Y a mí me ha desestabilizado en varios momentos. Ahora estoy acostumbrado. Ahora puedo decirte que me da la risa cuando me vuelve a pasar, ¿no? Porque sé lo que es y me parece hasta gracioso. Pero entiendo que personas que no están bien formadas en este tema, como por ejemplo les pasaba a los militares del programa Stargate, a los que entrenaban también en sueños lúcidos para hacer visión remota, pues entiendo perfectamente que les desequilibrara y que les produjera algún tipo de paranoia, como ocurrió. Por eso tuvieron que abortar y tuvieron que parar el uso de los sueños lúcidos para la visión remota en el programa Stargate, porque hubo algún que otro militar que acabó mal. Desde luego, un fenómeno asombroso y apasionante el de los sueños lúcidos. Quizá en otra ocasión, pues si te apetece, podríamos abordarlo, porque a nosotros la verdad es que nos gustaría muchísimo. Pero regresando a la visión remota, bueno, ya hemos visto que los índices de resultados, desde luego y sin duda, eran positivos. Pero una pregunta que puede surgir en el oyente, que lógicamente a la que das respuesta en el libro y que te voy a formular a continuación, es ¿cómo era valorada esa información? Es decir, ¿cómo comprobaban que efectivamente lo que decían o demostraban los visionadores era cierto? ¿Cuál era la fiabilidad? Era distinta, la forma de valorar la información era muy distinta a la que tenían para valorar la información del espionaje tradicional, ¿no? La información de inteligencia se valoraba con una serie de unas escalas, ¿no? Primero con unos números y luego con unas letras, en función de quién era la fuente, es decir, quién era la persona que obtenía esa información y la suministraba, y también también se medía la calidad de esa información, ¿no? Si esa información en el pasado había sido una información fidedigna o no, etc. Pero en el caso de la visión remota estamos hablando de otra cosa, porque los visionadores remotos son personas y tienen sus problemas personales, sus problemas emocionales, sus problemas de pareja, sus problemas económicos, etcétera, etcétera. Cualquier pequeño bache emocional puede afectar a la sesión de visión remota. A un espía tradicional, no. Un espía tradicional puede tener un mal día, pero le han mandado una misión, se tiene que ir a Praga, a no sé qué, y él estará mejor o peor, más triste o más contento, pero saca fuerzas de flaqueza e investiga y pone los micrófonos donde tiene que ponerlos, etc. Pero el visionador remoto no. Si está mal, cuando haga la sesión, puede tener un resultado desastroso. Entonces, ¿qué hacían para asegurarse que la información que obtenía era una información buena?
bueno, pues tenían bastantes formas de hacerlo, pero para explicárselo al oyente y que lo entienda de una manera mucho más sencilla, una de las técnicas más utilizadas era que alguien dentro de la sesión, alguien que estaba dentro de la operación de inteligencia, sabía algo de la información que el visionador tenía que descubrir. Me explico. Imagínate, Jesús, que le mandan a un visionador que mire qué hay en un terreno, en un territorio, qué base secreta hay o qué armamento secreto tiene el enemigo. Tiene que describirlo, tiene que visionarlo. Y esta persona, el visionador, no sabe nada, no sabe dónde está el territorio, le pueden dar coordenadas o simplemente decirle, mira, estamos en sesión número 4570, por ejemplo, ¿no? Y él, solamente con esa información, que es una sesión numerada, pues tiene que ver qué hay en un territorio específico del planeta. Saben alguien dentro del operativo que cerca de esa base, que no saben muy bien, no saben dónde está, porque los espías tradicionales no han podido encontrarla porque está bajo tierra, saben que más o menos en esa zona, porque tiene satélites, por ejemplo, hay un edificio de color rojo que tiene un tejado negro, ¿vale? Es un edificio rectangular y está en esa zona. Y lo conocen perfectamente porque tienen fotografías aéreas o fotografías de satélite. Entonces, cuando el visionador empieza a visionar, le empiezan a preguntar, a ver, viaja mentalmente hacia ese sitio. ¿Qué ves? ¿Qué ves alrededor? Pues empieza a escribir un campo, naturaleza, árboles. Si el visionador en algún momento dice, estoy viendo un edificio rojo con techo negro, evidentemente ha acertado con el lugar. Claro. Lo siguiente, lo que va a decir después, que teóricamente es la descripción de ese hangar o de esa base secreta bajo tierra, lo siguiente va a ser una información buena, porque acaba de decir algo que no sabía, algo totalmente desconocido para él, que había un edificio rojo en ese sitio, sin saber dónde está visionando, ¿no? Sin saber en qué lugar del planeta está haciendo. Entonces, con ese tipo de cosas, ese tipo de trucos, llamémoslo de alguna manera, los responsables de las misiones se aseguraban que el visionador estaba acertando. Y Jesús, ahí tenemos y lo contrario también, ¿no? ¿Sí? Había operaciones de contrainteligencia psíquica, por decirlo de alguna manera, ¿no? El enemigo también buscaba formas de bloquear al visionador remoto que estaba en la potencia contraria para que no descubriera sus bases secretas. ¿Y cómo lo hacían? Pues también con trucos así tan absurdos. Cogían, por ejemplo, esto lo cuenta Skip, lo ha contado muchas veces, Skip Atwater, responsable del programa Stargate, pues cogían, por ejemplo, y llenaban un hangar o lo que fuese, lleno de misiles o lleno de armamento secreto, lo llenaban con globos de helio con caras de dibujos animados, por ejemplo, el Pato Donald, el Mickey Mouse, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando el visionador remoto acertaba, porque mentalmente era capaz de conectar con ese hangar secreto, lo que veía eran caras de el Pato Donald, de Mickey Mouse. Entonces le preguntaba el que estaba con él, le llaman el monitor, la persona que está con el visionador remoto, haciendo preguntas, le decía, ¿qué ves? Y decía, el Pato Donald. Decía, madre mía, pues hoy tienes un mal día, vamos a abortar la misión porque tenemos que ver un hangar secreto y tú estás viendo caras de dibujos animados, ¿no? Entonces, de esa manera abortaban las misiones de inteligencia del enemigo. Es importante ese detalle, esta anécdota que cuentas, porque ahí también entra, por ejemplo, el principio de objetivos reales. Es decir, que lo que tú pides a un visionador que busque, por utilizar un término así, bueno, claro, tiene que ser algo real, algo que exista o que tengamos la certeza de que exista. Tú pones un ejemplo muy claro con la Atlántida, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si a un visionador se le pide que localice la Atlántida y da una localización? Claro, ese es el problema. Sobre todo para entrenarte tienes que tener objetivos reales que sepas que están ahí. Porque si no sabes nunca si es que no has conseguido hacer una buena sesión o es que realmente el objetivo no existe. O sea, tú vas a intentar descubrir el Santo Grial. Y si no existe, o sea, te dices, bueno, sí, el Santo Grial está aquí. Vas a verlo, coges una pala, excavas donde crees que está el Santo Grial escondido y no está. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Es que has fallado y no eres buen visionador remoto? ¿O es que realmente no existe? Claro. Entonces nunca vas a poder conseguir. Con lo cual, para entrenarse al menos hay que buscarse objetivos que sepas que están ahí y que más o menos hay cierto acuerdo entre la población mundial, que es algo que existe.
Ujú. Y hablando precisamente de entrenamientos, hay un concepto en el que tú haces inciso durante todo el libro, que es el de doble ciego, doble cegado, y que se utilizaba precisamente, como decías, para estos entrenamientos, pues para evitar, ya no el fraude, pero sí, bueno, pues para descartar, ¿no?, a los buenos visionadores. Sí, esa es la premisa fundamental. Es decir, la forma más fácil de tener éxito es no saber nada. Parece una paradoja, pero es así. Cuanto más sabes sobre el objetivo que tienes que visionar, peor te sale, porque tu mente te va a traicionar. Es decir, no tienes que tener absolutamente ningún dato. Si voy a visionar un hangar, no me digas que es un hangar. Si voy a visionar o describir un tipo de tanque secreto que acaba de salir y no me digas que es un tanque. Es decir, no me des ninguna información, porque si tengo cualquier detalle en mi mente, con ese detalle empieza como un granito de arena y va a empezar a elaborar más detalles y va a construir lo que piensa, una estimación de lo que piensa. Pero eso es la mente racional. Entonces tienes que ahogar la mente racional, tienes que matarla de hambre para que la otra mente salga a la luz y te dé la información fidedigna. Claro. Bueno, hemos hablado ya también precisamente de los entrenamientos. Hemos dicho durante la entrevista que los índices de éxito y de respuestas pues acertadas, válidas, era enorme. Y aunque tú en el libro citas varios ejemplos y podrías haber citado, estoy convencido, muchísimos más, me gustaría preguntarte, Enrique, por alguna de esas misiones que funcionó, donde, mejor dicho, donde la información aportada por los visionadores remotos fue certera y decisiva. Y que bueno, que solo de leerlas en este caso y de escucharlas ahora cuando nos cuentes alguna, pues es que son sorprendentes. Sí, hubo un montón de misiones, muchas están, como digo, el programa Stargate fue desclasificado, se cerró en el año 95, pero se desclasificó en el año 2000. Hay mucha información, los oyentes pueden buscar en internet porque los papeles están disponibles, se pueden descargar y los puedes leer, incluso con dibujos de las misiones, donde dibujaban los visionarios remotos lo que estaban viendo, etcétera. Y hubo varias que salieron a la luz y que fueron muy famosas. Incluso el presidente Carter en alguna ocasión incluso habló de alguna de ellas, ¿no? Cuando era un programa de inteligencia, no debía haber hablado, pero bueno. Pero hubo varias, desde el secuestro de funcionarios norteamericanos de la embajada de Estados Unidos en Irán, o la descripción de un nuevo submarino que había creado la Unión Soviética, que era un submarino enorme, otros secuestros de personas civiles también, como por ejemplo la hija de un magnate de la prensa. Bueno, hubo un montón de misiones. Hay una, permíteme, hay una que a mí me desconcertó, ¿no?, por los resultados para comprobar, que fue la que tú titulas como la misión de misiles itinerantes en el año 1980, sí. ¿No? Porque los pusieron a prueba y fue asombroso, porque 12 de 12 acertaron. Cuéntanos un poco de esta misión. Pues casi fue un milagro que no construían ese iban a construir una base de misiles una base secreta, hablo de los Estados Unidos, ¿no?, de misiles para defenderse de un posible ataque de los soviéticos. Los estamentos militares, pues decidieron que para que los rusos, los soviéticos, no pudiesen descubrir de ninguna manera dónde estaban los misiles ubicados, pues creyeron que la mejor opción era crear una especie de itinerancia, es decir, crear varias bases en una misma zona y cada X tiempo, cada X días o cada X meses ir cambiando los misiles de una manera al azar, ¿no? Entre esas ubicaciones, de verdad que la Unión Soviética no tuviese durante mucho tiempo una misma ubicación que descubrir, ¿no? Claro. Es un poco despistarlos, ¿no? Pero claro, dijeron, pero esto estamos pensando en el espionaje tradicional. Y dijo alguien, claro, imaginaos, sabemos que la Unión Soviética está también practicando con visionadores remotos. Y si son capaces los visionadores remotos de saber dónde vamos a cambiar cada día o cada mes este silo de misiles, entonces, vamos a probar con nuestros propios visionadores remotos, vamos a hacer una especie de simulación, vamos a hacer como si fuese real, vamos a ir cambiando los misiles, ¿no?, de ubicación, y vamos a poner a nuestros visionadores remotos a ver si son capaces de hacerlo. Y acertaron en todas las ocasiones, en todos los cambios, acertaron en qué ubicación estaban los misiles de su propio país, ¿no? Con lo cual, si los propios estadounidenses, visionando remotamente, eran capaces de verlo, pues los soviéticos lo iban a hacer igual. Claro. Con lo cual, lo cancelaron.
Claro. Bueno, no queremos robarte mucho más tiempo, así que vamos a ir terminando. Como decimos, llega el año 95 y un poco por la deriva también de Ingo Swann, por los resultados quizá un poco menos, no sé si efectivos, finalmente se clausura, a pesar de que los investigadores o la comisión decretada para analizar la validez del proyecto, incluso con uno de ellos bastante escépticos, concluyeron que es que los resultados estaban ahí, no podían negarse. Pero, como digo, se clausura el proyecto Stargate. ¿Cómo fue aquel cierre? Bueno, se cerró no se sabe muy bien por qué se cerró, pero participó la CIA tomó el control, la CIA y la DIA. La DIA es lo equivalente de la CIA en el ejército. La DIA es la Agencia de Inteligencia de la Defensa y la CIA pues es la inteligencia civil, ¿no? Y bueno, pues entre ellos dos tomaron el control de los últimos años del programa Stargate y se decidió pedir a un instituto norteamericano que hiciera una especie de informe sobre los resultados globales de los últimos 18 años del programa Stargate. A ver si había sido efectivo o no. Bueno, estaba a cargo de unos científicos este estudio. Los científicos concluyeron que la visión remota era una realidad, que existía y que las personas que lo practicaban y tenían capacidades podían conseguir cosas asombrosas, pero que ya no había, que los resultados que habían obtenido pues tampoco eran necesarios, ¿no? Según dijo el director de la CIA en aquellos momentos, dijo que lo cerraban porque ya la Unión Soviética estaba en proceso de descomposición, hablamos del año 95, que ya no existía la Unión Soviética como un enemigo como tal, que la Guerra Fría había terminado y que ya no necesitaban, pues que entre los satélites que tenían tan avanzados y tal, pues ya no necesitaban estos servicios para nada. Pero no quiere decir que no funcionara, claro, sino como que ya no hacía falta, ¿no? O que no tenía sentido. Pero realmente no se cerró por eso, se cerró porque se empezó a hacer tan público, la prensa empezó a descubrir cosas y era tan público que ya un programa secreto que es público, pues no es secreto. Entonces decidieron cerrarlo. Con excusas, diciendo, como digo, que no era necesario, pero se decidió cerrar. Nadie sabe si se ha vuelto a abrir otro, pero es probable, es muy probable, esta vez ya mucho más secreto. Enrique, te voy a hacer unas cuantas preguntas y te voy a pedir, porfa, que respondas con un sí o con un no, y si necesitas algún matiz, también te lo permito, porque en la segunda parte del libro, recordamos, La visión remota del espionaje psíquico a las aplicaciones civiles, editado por Guante Blanco, digamos que la segunda parte está dedicada a la práctica de la visión remota. Por tema de tiempo nos hemos centrado un poco en lo que fue la historia, los resultados de esa investigación, pero seguro que muchos oyentes se quedan con dudas. Por eso digo, te voy a preguntar, ¿todos podemos o todos somos capaces de llegar a practicar y obtener resultados interesantes con la visión remota? Lógicamente con un monitor, con un entrenamiento. Sí, si tienes motivación y un buen profesional que tiene experiencia, todo el mundo puede entrenarse hasta cierto nivel. Comentabas antes, y me he quedado con la intriga de que, lógicamente, llevas muchísimos años interesado y practicando el tema y que tú has tenido experiencias. Me gustaría pues que nos contases alguna, ¿no?, de ese tipo. Pues no te voy a contar una mía, sino una... Vas a entender por qué. Perfecto. Una actual. Ahora mismo estoy desarrollando, estoy pendiente he lanzado un proyecto de investigación. No estoy yo solo, quiero decir, estoy haciendo yo con 103 personas que han participado en los programas del Instituto Monroe con la tecnología de sonido Gemisync que se utilizó en el programa Stargate justamente para la visión remota. Bueno, pues estas personas que ya tienen cierto entrenamiento, no en visión remota, pero sí en estados profundos de consciencia con la tecnología, pues algunas personas, 103 como digo, se han apuntado a un proyecto que he llamado el Proyecto Ulises, en el que durante 5 semanas, una vez a la semana, se elige, yo elijo, ni siquiera lo elijo yo porque es más de un doble cegado. Hay otra persona, tercera persona, sin mi conocimiento, que elige una fotografía de un objeto al azar de los millones que pueden existir en el mundo, o los miles de millones. Elige y las personas desde su casa, una vez a la semana, hacen una sesión de visión remota con la tecnología, sin tener experiencia en visión remota, pero sí experiencia con la tecnología, para ver qué es, ¿no? Y van a ser 5 semanas, llevamos esta la tercera semana y al final de las 5 semanas, pues haré un análisis de todos los resultados estadísticos y tal. Pero bueno, lo que te quería contar es que la primera semana la fotografía el objeto era un tenedor, pero sí cualquier cosa, ¿no? Una casa, un árbol, pues era un tenedor.
nadie sabía nada y 2 personas, efectivamente, cuando rellenaron el formulario que mandan por internet y me lo enviaron, dijeron, es un tenedor. Eso es absolutamente increíble. 2 personas anónimas, no son militares, no son espías, gracias a la ayuda de la tecnología del Instituto Monroe, con los estados de conciencia, han acertado plenamente. Otros veían objetos de metal y se quedaban a medias, ¿no? Con lo cual se demuestra que, incluso sin ningún tipo de experiencia, con ciertas directrices y con la ayuda, por ejemplo, de la tecnología del Instituto Monroe, es posible. Ajá. Y se me olvidaba también preguntarte, claro, tras la clausura del proyecto Stargate, digamos que, bueno, pues el concepto de visión remota sale al público, sale a la luz y muchos de los visionadores comienzan a emprender proyectos por otras vías y llega o conocemos la visión remota dentro, digamos, de las aplicaciones civiles. Muy rápidamente, ¿cómo se está aplicando, cómo se aplica la visión remota fuera de esos proyectos militares, secretos y orientados a misiones muy concretas? Pues en realidad se puede utilizar para cualquier cosa que requiera información que no se puede conseguir por otros medios. Entonces, fundamentalmente se está utilizando en la prospección minera, es decir, el descubrimiento de yacimientos de minerales o de metales preciosos o gemas o incluso petróleo. Y en la arqueología también, para descubrir yacimientos arqueológicos y todo lo que está oculto. La arqueología psíquica, ¿no? Lo que llama la arqueología psíquica, exactamente. Es decir, eso no quiere decir que sean arqueólogos psíquicos, sino que hay claro. arqueólogos que contratan o tienen la ayuda de psíquicos. ¿Vale? Es como si alguien me cogiera a mí para descubrir yacimientos arqueológicos, ¿no? Yo no soy arqueólogo, pero bueno, está el arqueólogo conmigo, el equipo de arqueólogos, ¿no? Y también hay algunas personas que están enseñando a otros para la diagnosis médica, que es un tema muy interesante. Es decir, cómo entrenar a personas que idealmente deberían ser médicos en tener esa capacidad de prever un poco el estado de salud de la persona y ver dónde está el problema para luego acertar mejor con las pruebas diagnósticas, con los análisis clínicos, con las resonancias magnéticas o lo que sea, ¿no? Que vienen después, ¿no? También es un tema muy interesante. Fundamentalmente eso, la arqueología, los yacimientos, la diagnosis médica y, se me olvidaba, gente que lo usa para, ojo, a los oyentes, inversión en bolsa. ¡Ostras! ¿Y esto? Sí, hay gente que lo utiliza. Cuéntanos un poco rápidamente sobre este asunto, porque además creo recordar que en Minority Report se utilizaba el concepto o se llegaba a usar algo parecido, ¿no? Gente que utilizaba esta capacidad para el tema de los negocios. Claro, estamos hablando lo que hemos dicho antes, que recuerda lo de Hela Hamid, que era capaz de visionar al futuro. Claro. Descubrieron que visionar hacia el futuro muy lejano es muy difícil, se falla mucho, pero el futuro cercano es muy fácil. No saben muy bien por qué, quizás porque el futuro no está escrito, pero es fácil. Entonces, una persona que tiene la capacidad, entonces la bolsa juega con eso. La bolsa juega con prever, no prever qué va a pasar con, por ejemplo, con el precio del petróleo dentro de 8 meses, sino qué va a pasar dentro de 1 hora. Incluso hay valores que la gente invierte y son segundos. En segundos sube, baja, sube, baja. Pues si tú eres capaz de prever esas fluctuaciones con la visión remota, pues puedes invertir y ganar dinero. De hecho, ya hicieron en el SRI, en el Instituto de Investigación de Stanford, estos 2 científicos, por pura curiosidad, cogieron a unos expertos en bolsa, hicieron varias prácticas y no recuerdo si fue en un mes, en varias semanas, ganaron $100 y pico mil dólares a lo de los años 70. ¡Ostras! Más de $100.000 en los años 70. Todo esto por probar. Vamos a ver si, por si sí y sí. Que sí que se usa. Bueno, estoy pensando que el tema es tan amplio, tan inmenso, nos quedan tantas cosas por abordar, que en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser sortear 2 ejemplares de este libro, de tu libro, Enrique, La visión remota del espionaje psíquico a las aplicaciones civiles. Los oyentes ya saben lo que tienen que hacer. Una vez esté publicado el podcast en las diferentes redes sociales, pues tendrán que compartir en Twitter o en Facebook citando a 2 amigos y bueno, pues todos los que lo hagan entrarán inmediatamente en el sorteo de este libro, porque es que, insisto, quedan tantas cosas por contar y me apetece que la gente que quizá quiera saber un poco más las tenga a mano, que es lo mínimo que podemos hacer. La otra cuestión, Enrique, es pues invitarte desde ya en otra ocasión, cuando puedas dedicarnos otro ratito a abordar precisamente la práctica de la visión remota, y nos hemos quedado también con la curiosidad de los sueños lúcidos. Enrique, por cierto, para la gente que esté interesada ya no solo en contactar contigo o en conocer el libro, sino incluso pues en esos experimentos o pruebas que has comentado, ¿cómo pueden entrar en contacto contigo? O con el Instituto Monroe en este caso.
pueden acceder a mi página web, que es www.syncspain.com, deletreo sync como sincronización, S-I latina N-C, sync, luego seguido Spain como España en inglés, syncspain.com. Ahí tienen mi correo electrónico también dentro de la web, que es info@syncspain.com, o también en las redes sociales, Facebook, Twitter. Localizarme como Enrique Ramos. Y bueno, llegados a este punto, pues repito lo que decía al inicio. Enhorabuena personal por este trabajo. A mí me ha encantado y entiendo que a los oyentes también. Yo estoy convencido de que este programa les va a fascinar. Recordamos, La Visión Remota, editado por Guante Blanco dentro del Círculo del Misterio. Y nada más, Enrique, que me quedo con tantas preguntas y tantas dudas que, bueno, para próximos programas intentamos resolverlas. Muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima. Pues gracias, Jesús. Ha sido un placer.